Hoy continuamos el debate sobre las preguntas del referéndum y la consulta popular con la asambleísta María Paula Romo de Ruptura de los 25, ex Alianza País, presidenta de la Comisión Legislativa de Justicia, y el asambleísta de Alianza País, Rolando Panchana, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, a quienes damos la bienvenida a Contacto Directo. Buenos días con todos. Los temas a tratar hoy son el veto presidencial a las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, sobre sanciones a operadores de justicia, pero también la constitucionalidad de 37 reformas al Código Orgánico de la Función Judicial mediante referéndum de enmienda a la Constitución. Les recordamos a nuestros invitados que tienen 1 minuto para responder cada pregunta, tendrán 30 segundos para una repregunta o en caso de réplica, y al finalizar el segundo bloque del debate tienen 1 minuto para sus conclusiones o temas que les hayan quedado pendientes. Empecemos. El presidente vetó el proyecto de ley sobre reformas al Código Orgánico Judicial. Este proyecto, para que quede claro para todos, recordemos que fue presentado por el mismo presidente de la República y contenía sanciones, por ejemplo, a los operadores de justicia que por retardos o incluso a propósito propician la caducidad de la detención preventiva. ¿Cómo se puede justificar este veto al proyecto de ley que está concretando o estaba concretando de alguna manera las reformas legales que plantea la primera pregunta del referéndum? Empezamos con la asambleísta María Paula Romo. Buenos días, Stephanie, buenos días, Rolando. En verdad el veto nos sorprendió mucho en la Asamblea porque tenía algunas cosas propuestas por el Ministerio de Justicia para darle agilidad, para mejorar en algunos temas el funcionamiento de la Administración de Justicia, porque no se trata de 2 preguntas para resolver los profundos problemas que tiene. Se hablaba, por ejemplo, de notificaciones electrónicas, se abordaba el tema de la vacancia judicial y la mayor parte de los temas habían sido propuestos por el mismo presidente de la República. Uno de los temas era cambiar las sanciones, que hoy son graves, por ejemplo, las de los funcionarios que permiten la caducidad de la prisión preventiva, y pasarlas a gravísimas, para que esa falta no tenga que ser reiterada, sino que con una vez de cometerse se pueda destituir a esos operadores. Eso también fue incluido en el veto y pues al hacerlo el presidente impide no solamente que se debatan en 1 año entero esas reformas, sino que entren en vigencia esta misma semana. Podrían estar en esta semana ya vigentes. Rolando Panchana, bienvenido. ¿Cómo mira usted en cambio ese veto? Buenos días, gracias por la entrevista. Es simple, el veto no es solo jurídico, sino político. Cuando el presidente ya le pregunta al pueblo el tema fundamental de ese proyecto que él había presentado con anterioridad, entonces el presidente lo que dice es que lo decida el pueblo. El resto son cuestiones accesorias, no digo que son baladíes, no, pero que son temas accesorios que no atacan lo estructural, lo de fondo, la revolución en la justicia, que es de lo que se trata la consulta. Así que esa es toda la explicación respecto al tema, y por supuesto pues ya explicaremos el resto del año y cosas por el estilo. Ahora, pero en vez de pensar que se vuelve inútil la pregunta del referéndum, más bien se podría interpretar que el referéndum le hubiera dado un respaldo a esas reformas legales. ¿No sería eso correcto, asambleísta Romo? 30 segundos para su réplica. A ver, solamente una parte de la primera pregunta de la Corte Constitucional se refiere a esto. La pregunta planteada por el presidente tenía muchas diferencias y precisamente lo que se discutía es que ese tema ya está incorporado en la ley y que poca utilidad tendría incorporarlo en una pregunta de la consulta. Pero en todo caso, si hay una consideración política, se podía haber dejado vigente el resto de la reforma. Rolando Panchana, 30 segundos. Yo creo que no, porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Ya cuando el pueblo tiene que definir el tema, es el pronunciamiento del pueblo el que cuenta aquí. El resto lo haremos según la instrucción del pueblo, porque cabe la posibilidad de que el pueblo diga no. Entonces esperemos que el pueblo diga sí, como estoy convencido que así va a ser, y entonces ahí ataquemos el resto de la reforma. A ver, vamos con otro tema que también preocupa sobre esto mismo. Según el artículo 138 de nuestra Constitución, la materia vetada, cuando es vetado, ya por ejemplo en este caso lo que acaba de ocurrir, solo se podrá volver a tratar en la Asamblea después de 1 año, es decir, en este caso sería en marzo del 2012. ¿No se está entorpeciendo la ejecución de lo que el pueblo sí logre resolver en la consulta popular, si se aprueba la primera pregunta del referéndum en mayo? Es decir, podría resultar que, se aprueba la pregunta en la consulta, pero la Asamblea no puede tratar eso en 1 año más, asambleísta Romo.
Mire, en estricto sentido y leyendo la norma constitucional, esa es una de las consecuencias del veto total. De lo contrario, el Ejecutivo tiene la facultad también de hacer un veto parcial a la ley, si es que hay una preocupación sobre un tema puntual y si la decisión del presidente es este tema se posterga para su tratamiento, luego de la consulta se puede usar un veto parcial. Pero el veto total tiene la consecuencia de terminar el trámite de ese proyecto de ley y por supuesto que los temas ahí contenidos, la Asamblea no los pueda debatir luego de un año de haberse negado esa reforma. Esto, por supuesto, hay voces que dicen no, cuando ya se pronuncie el pueblo va a estar en el rango constitucional, va a ser igual. Pero vuelvo a plantear mi inquietud. Si lo que quiere la consulta es mejorar los temas de justicia, y aquí uno de los temas que se trataba era precisamente una mejora en el mismo sentido, ¿por qué esperar 6 meses e impedir que esta semana esté vigente si es que es una buena idea? Asambleísta Panchana, antes de pasar a eso, sobre lo último que hablábamos, es decir, incluso si el pueblo se pronuncia sobre esto y llega a elevarse a una norma constitucional, de todas maneras no se está enmendando el artículo 138, y el artículo 138 sigue diciendo que una vez que es vetado un proyecto no se lo puede volver a tratar en un año. ¿Cómo se explica entonces que cuando estamos llamando a una medida urgente se lo postergue para que quizás no se lo pueda tratar en un año? Pero es que el proyecto que fue vetado totalmente dice, por ejemplo, cosas sobre la vacancia judicial, pues. Y eso se le está preguntando al pueblo, no. Habla en disposiciones transitorias sobre los nombramientos que hizo el fiscal. Eso se le está preguntando al pueblo, no. Vea, lo que dice la disposición constitucional es clarísimo. Ese proyecto, con esas disposiciones, no puede volver a ser tratado. Pero si a alguien se le ocurre, por ejemplo, que mañana el requisito para ser juez es ser presentador de televisión durante 17 años, y eso es una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, pues cualquiera lo puede presentar y puede ser tratado en la Asamblea, y es reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. Aquí no hay que hacerse lío ni tener mucho tecnicismo jurídico en este tema. Vea, yo no soy de tecnicismo jurídico, yo soy de la vida real. Ok, intentemos no irnos a los tecnicismos, pero sí leer lo que dice la Constitución para ser concretos, lo que dice precisamente lo que quedó sentado en Montecristi. Y ya que hablaban de qué puede ser lo más rápido, en 30 segundos brevemente, si respondíamos a que esta consulta estaba motivada porque se necesitaban medidas urgentes ante la inseguridad ciudadana, ¿qué era lo más rápido en temas de buscar soluciones, María Paula? Bueno, ojalá a nadie se le ocurra la reforma de que alguien tenga como requisito 17 años de presentador de televisión para ser juez, porque se necesitan otras habilidades. Pero el tema del veto total se usa para el contenido completo de una ley, por eso el veto se llama total. Reformas inmediatas, urgentes. Hay algunas que se pueden hacer, pero no se trata de la noche a la mañana de cambiar un sistema que es terriblemente complejo. Hay cosas que hacer y que se han venido haciendo. Rolando. Vea, quizá una buena idea sea para ser juez aumentar los años de ejercicio profesional, por ejemplo, ¿no? Y eso podría estar en la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. Pero aquí lo importante, sigo insistiendo, es el pronunciamiento del pueblo. Esperemos el pronunciamiento del pueblo. Después del pronunciamiento del pueblo, con esa legitimidad, vamos al resto de la reforma. Ok, vamos a mi tercera y última pregunta, y aquí dejemos claro que estamos tratando de analizar una vez que se llegue a aprobar, por ejemplo, la primera pregunta de la consulta popular, ¿qué puede pasar luego de este veto? Entonces yo les pregunto, si fuera posible volver a tratar la materia vetada antes de que se cumpla el año de la objeción total del presidente, como dice el artículo 138, mi pregunta es si entonces no fuera muy simple que en todos los casos, si se veta un proyecto fácil, se hace otro proyecto de ley con las mismas disposiciones y se lo tramita. ¿No creen que esto se prestaría para burlar un artículo también de nuestra Constitución, María Paula? Sí, yo creo que ese es el sentido del veto total, por eso es una medida extraordinaria que se usa habitualmente cuando un Congreso o una Asamblea está legislando sobre un tema que va totalmente en contra de las iniciativas del Ejecutivo o que podría poner en juego sus políticas públicas. Para eso se usa un veto total, que es una medida de mucha fuerza y de decir esto no solamente que no estoy de acuerdo con que se apruebe, sino que además impido que se vuelva a tratar durante un año. Por eso es que a nosotros nos sorprendió, parece ser una medida excesiva
exagerada frente a unos proyectos de ley presentados por el propio Ejecutivo, el Ministerio de Justicia en su caso, pero creo que sobre todo esto nos lleva a preguntarnos si la reforma, los cambios en la justicia son un problema político o son un problema real que hay que afrontar más allá de los discursos políticos de cada uno de nosotros. Rolando Panchana. Vea, esto se llama respeto al pronunciamiento del pueblo, que está por sobre los tecnicismos jurídicos, por sobre las visiones estrictamente legalistas. Si el presidente ya le está preguntando al pueblo lo fundamental de esa reforma, el veto no es que es jurídico, es político. Está diciendo, a ver, el pueblo se va a pronunciar sobre el tema fundamental aquí. Esperemos el pronunciamiento del pueblo y luego vamos al resto de reformas con la legitimidad que la voz popular nos da. Eso es lo que el presidente ha dicho. Nada más, que no se nos confunda con otro tipo de temas. Además, cuando esto pase a la esfera constitucional, y yo estoy de acuerdo con esa visión, todo el resto vendrá por añadidura. Ahora cierro con esto, en 30 segundos. María Paula, si para usted las preguntas que se refieren a la inseguridad en el referéndum, en la consulta popular, no solucionan el tema de la inseguridad, ¿a qué cree que responde entonces usted esta consulta? ¿A un respaldo político al presidente más que una lucha contra la seguridad? Miren, en la consulta hay 10 preguntas y son de carácter muy diverso. Pero las preguntas, hay unas más importantes, unas menos importantes. Por supuesto, las más graves y las más importantes tienen que ver con la interferencia del Poder Ejecutivo y Legislativo en la función judicial. Y aquí no se necesita ningún tecnicismo, sino pensar qué juez o qué fiscal va a investigar a alguien del Ejecutivo o del Legislativo si son nombrados y sancionados por nosotros. Es de sentido común, no de tecnicismos. Rolando Panchana. El presidente ni el Ejecutivo no va a nombrar a nadie, porque se mantienen las estructuras de concurso, las veedurías públicas. Aquí se trata de la revolución llegando a la justicia, que no ha llegado en 3 años y medio porque nosotros quisimos en inicio ser respetuosos del tema. Pero frente a un asunto que es estructural, porque es estructural, hay que tomar una decisión drástica. Y esa solo va de la mano con el pueblo. Bueno, gracias por esta primera parte del debate. Vamos a continuar con Alfredo al volver de esta pausa, analizando algunos otros temas importantes en este referéndum del próximo 7 de mayo. Siga en sintonía, volvemos en Contacto Directo.